Viendo como siempre con gran gusto aquí en estudios y en vivo a la doctora Fernanda Nosar, la directora general de salud. Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Estábamos con Valeria comentando esto que en principio debe observarse como un avance y es el impulso que se le da desde las actuales autoridades de salud pública a la salud mental en un plan que en su nombre lleva o abarca a todo el país. Sí, bueno, en principio, y está muy bien que digamos en principio, para nosotros es un desafío que comenzó como parte de la estrategia de salud mental, es una pata más, una de las patas principales de la estrategia de salud mental global, esta acción País por la Salud Mental. Es una convocatoria que empezó este año, en agosto, ya parece que pasó una eternidad, llamada a organizaciones, a profesionales trabajando en salud mental, sobre todo para mapear qué cosas ya tenemos, articular y promocionar y sostener a esos proyectos de acción comunitaria, porque es el sostén del abordaje de la salud mental actual. Con lo que se cuenta ahora, ¿cuál es el desarrollo esperable, doctora? Bueno, a la Acción País se inscribieron más de 300 organizaciones en trabajos específicos en salud mental, todos muy valiosos, en capacitación, en atención, en rehabilitación sobre todo. Y lo que esperamos es lograr apoyar la mayoría de ellos. En algunos casos podrá ser económicamente, con un llamado a fondos que tenemos disponibles para esto específicamente, y en otros articulando los procesos de una persona, porque quien me escucha dice, bueno, ¿en qué me va a impactar a mí? Bueno, a nivel territorial el diagnóstico de dispositivos es importante y en determinados departamentos definir cuando alguien necesita la atención en salud mental, hacia dónde puede dirigirse en rehabilitación y después en reinserción social, es importante. Fernanda, la mirada sobre este tema me interesa saber la mirada, valga la redundancia, que se tiene desde el Ministerio en cuanto a las franjas etarias. Una cosa son los niños, otra cosa son los adolescentes con la realidad que tienen, los adultos mayores también, donde la salud mental atraviesa a cada uno de estas franjas con distintas problemáticas. ¿Cómo se va a seguir esto? Tal cual. Allí, Valeria, bueno, llevando Acción País también a esto, dentro de la discusión y de las conclusiones en el día de ayer, se habló mucho de esto y conclusión de referentes. En niños, necesariamente, la articulación con educación es sustancial. Y en eso sí hemos avanzado, en proyectar, por ejemplo, curricularmente estrategias de formación psicoemocional, de darnos herramientas para el manejo de las emociones, que hoy en día el proceso reactivo social que tenemos es importante. O sea que la prevención enfocada en niños y alejarnos un poco más de la medicalización, de buscarle siempre una explicación médica y un tratamiento médico a procesos que son reactivos. Después tenemos otra franja etaria que son los jóvenes y adolescentes. Allí tenemos indicadores de salud mental llamativos, como son los intentos de autoeliminación, predominan en esta franja etaria, y además indicadores de sensación de bienestar también llamativos. Es el rango etario donde la sensación de soledad profunda es la mayor prevalencia, y eso es un indicador en salud destacado, porque es un factor de riesgo para el desarrollo de otras patologías. Y después el rango de personas adultas mayores, los suicidios son donde impactan mayormente, y allí también el proceso de salud preventivo, al igual que sucede en la niñez, es sustancial, pero allí brindar lo que se llama conexión social. La conexión social también son estrategias de salud, en esto se trabaja también en Acción País, justamente en discernir qué cosas tengo yo a mi alrededor, pero además educarnos en que sostenernos mutuamente entre los humanos es importante. Bien. Simplemente algunos detalles técnicos. El Ministerio lanzará 3 fondos de apoyo destinados a las iniciativas que surgen de esta Acción País para la Salud Mental, una inversión de 30 millones de pesos, más otros 30 para fortalecer convenios con ACE, MIDES, gobiernos departamentales, programas como Ni Silencio ni Tabú y prevención del suicidio. Y se habla de una iniciativa participativa de alcance nacional tendiente a construir compromisos. Un término potente, fuerte. Allí, por ejemplo, uno asume que esto deberá ser derramado a los actores más directos que tienen que ver con la salud pública. ¿Qué camino se va a transitar para que haya compromiso precisamente? El compromiso, sobre todo desde nuestro rol, es dar cuentas. Esto hoy lo estamos proyectando, iniciando y promoviendo, pero el año que viene queremos rendir cuentas de si sucede o no sucede, si articulamos o no articulamos. Si hay impacto o no. Sí, la articulación territorial es sustancial. De hecho, en estos meses lo que nosotros hicimos fue diagnósticos y ahora empezamos a accionar. Los diagnósticos territoriales son necesarios para definir políticas que sean locales.
No es lo mismo los indicadores de salud mental de Artigas que de 33, que de Flores, que de Soriano. No es lo mismo las prestaciones extra salud que existen en esos territorios. Los niveles de desarrollo humano, de trabajo, de vivienda, de recreación no son iguales. Y de hecho los indicadores de salud mental no son los mismos. Y estaría mal que desde el ámbito de la salud abordemos la punta del iceberg, que es los intentos de autoeliminación, por ejemplo, sin abordar las causas. Uh-huh. Si no hay trabajo, no hay vivienda, no hay recreación, no hay conductas de apego, difícilmente podamos mejorar los indicadores sanitarios. ¿Hay indicadores de prevalencia de salud mental? Sí, y son alarmantes, como en el resto del mundo, pero en particular nosotros tenemos leído los nuestros. De suicidio los tenemos claramente definidos porque hay bases de datos, de intentos de autoeliminación también, y los otros indicadores, nosotros tenemos una prevalencia de condiciones de salud mental, de patologías, que ronda entre el 18 a 19% de la población. Es decir, un quinto de la población prácticamente, patologías diagnosticadas, que es diferente a condiciones reactivas, procesos de tristeza transitorios, no son patologías. Eso hay que diferenciarlo muy bien. Y dentro de esas patologías, los más prevalentes son la depresión, la ansiedad, y después vienen otras alteraciones. Uh-huh. Y después caemos en... Quiero ir a la práctica, porque también la ministra Lustenberg lo mencionaba en las últimas horas, otra vez, esos 30.000 que están en listas de espera, y es lo que mucha gente también se pregunta, ese acceso a consultas, tratando también de no poner todo el foco en la medicalización, pero la consulta es necesaria en este sentido. ¿Qué se va a trabajar con eso? Muy necesario, y ya se está trabajando. Esa demanda en espera que maneja la ministra es del ámbito público, de ACE específicamente. ACE ha definido una política regional también para abordar la salud mental, porque la disponibilidad de recursos humanos especializados es diferente también en las diferentes regiones, y ha hecho un plan de impacto, sobre todo dando la respuesta inicial en el primer nivel de atención. El primer nivel de atención para el ciudadano es la primera consulta, que allí obtener una evaluación de riesgo, y muchas veces se resuelve el tratamiento y las necesidades en esa consulta. Eso lo tenemos que promover, porque la subespecialización ha hecho que el propio sistema necesite y requiera al especialista, cuando en realidad la respuesta lo da el primer contacto. Y en eso ha acortado muchísimo las listas de espera. De hecho, hay ciudades del interior donde se eliminó la lista de espera en salud mental, pero todavía falta. Pero ese es un emergente que, más allá de la acción país, que nosotros pretendemos modificar la atención en salud mental, es un emergente que estamos analizando. Por ejemplo, a nivel mutual estamos trabajando en que esos dispositivos de respuesta inicial funcionen, porque han conspirado en contra de la derivación sistemática, y también trabajando en que las instituciones midan su demanda en espera en atención en salud mental. En otros aspectos que ya estamos ejecutando es en el control de personas que han intentado suicidarse. Eso es una oportunidad del sistema sanitario que no podemos perder. No nos podemos permitir que reiteren intentos o que se suiciden después de haber tenido un intento previo. Y en eso estamos implementando un plan de intensificación de prevención del suicidio, que le hemos llamado, desde el ámbito de la salud, para abordar esa llegada al sistema y dar otra respuesta que hasta ahora indudablemente no ha sido la efectiva. Eso tanto, Fernanda, para el ámbito público como privado, para todo lo que es el sistema de salud. Para todos. Hoy nosotros tenemos una normativa de seguimiento intensificado en la primera semana, luego que una persona tiene un intento de autoeliminación. Sin embargo, en la lectura de los indicadores, la reiteración de los intentos se da la mayor parte de las veces después, y los suicidios se dan después, en el torno a los 60, 90 días. Por lo tanto, nos dice, la intensificación del control tiene que ser más allá, y tenemos que agregar una red de atención que es más allá del control médico, el sostén que tiene extra medicina. ¿Y eso cómo va a ser con equipos multidisciplinarios? ¿Cómo se va a abordar? Se va a abordar, nosotros tenemos una vigilancia activa del seguimiento de los intentos de autoeliminación hasta la primera semana. Esa vigilancia pretendemos modificarla y que se extienda. Extenderla desde el sistema de atención, pero también incorporar otras estrategias, definiendo en conjunto con la persona que transita este proceso cuáles son sus redes de contención y teniendo contactos con ellos. Y eso, perdón, sí. ¿Eso desde cuándo podría? Porque la emergencia y la urgencia en este tema es hora a hora. Sí. ¿Desde cuándo puede estar eso en práctica? Ese proceso ya comienza a implementarse. Lo mismo, el trabajo, la demanda en espera institucional ya se está implementando, y de hecho hay una propuesta como una meta asistencial para que las instituciones puedan leer su demanda realmente, no un discurso de, bueno, hay demanda y retraso, bueno, ¿cuánto es ese retraso y qué necesitamos para acortarlo? Eso emerge. ¿Cómo se abarcan aspectos culturales vinculados al personal técnico y médico de las instituciones de salud?
considerando que el otro día escuchaba a alguien, ¿no?, decir que cuando llega una persona con una afección cardíaca o con síntomas cardíacos, hay un abordaje intenso, inmediato, urgente, todo se mueve, todo se vuelve por momentos caótico. Cuando viene una persona a manifestar que tiene un problema de salud o que en principio entiende que tiene un cuadro del que no puede salir, dice que primero tiene que enfrentar al chico que está detrás del acrílico, como señalando, ¿no?, a la persona que está allí a la vista cuando uno ingresa a la mutualista o a una entidad de ACE. ¿Cómo se llega a esas personas para que asuman lo que, una vez más, termina en la palabra del compromiso? Ese es un desafío mucho mayor que modificar prestaciones, que poner dinero, que abrir o cerrar centros asistenciales. El cambio cultural, el disminuir el estigma, literalmente, como se dice, porque esa marca o el estigma de lo que es las condiciones de salud mental que hace a una persona diferente, te saca del rango de lo normal, en vez de centrarnos en las condiciones que tiene y no en su patología, se embebió en el sistema de atención, es una realidad, pero está embebido en la sociedad y está embebido en la propia persona que sufre la alteración. Pensemos en cada uno de nosotros el estigma que nos genera el decir si tenemos alguna condición vinculada con la salud mental. Casi vergonzante. Casi vergonzante. ¿Cuánto ocultamos para una propuesta laboral si tenemos antecedentes? ¿Cuánto ocultamos si estamos en tratamiento con algún psicofármaco? Sin embargo, si yo tomo un antihipertensivo, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque está estigmatizado en toda la sociedad. Sí, lo que no puede pasar es que te digan, por ejemplo, espera un momentito allí. Exacto. Que es lo que sucede muchas veces. Por ejemplo, las puertas de emergencia, lo que describís vos, Daniel, el riesgo vital de alguien que viene con dolor precordial, porque puede ser un infarto. El que vino con un intento de autoeliminación, el riesgo vital se retrasa, porque como no tengo un medicamento para dar ya. La extramedicalización muchas veces ha conspirado también en contra de esto, pero el hablar, el atender, bueno, es una construcción, lleva más tiempo, es a mediano plazo, yo sé que las urgencias están, los cambios se están generando, y esta Acción País nos ha dado esa mirada de que la demanda que hubo y la participación que ha habido en estos meses, y ayer en particular, uno se da cuenta de todas las personas que están trabajando en pro de la salud mental y que tenemos un gran lugar para sembrar y para luego cosechar, porque es una construcción literalmente colectiva, el retirar el estigma de la salud mental, ¿Falta hablarlo. gente, doctora? ¿Falta gente para estas especialidades? No falta gente, la distribución es lo inhomogéneo. Ajá. Si nosotros nos miramos en densidad de profesionales de salud mental, psiquiatras, licenciados en psicología, licenciados en enfermería, todos los especialistas vinculados, la densidad es adecuada a nivel país. A nivel departamental es la diferencia. Y a niveles institucionales. Por lo tanto, también estamos tratando de articular una red de atención que permita el trabajo colaborativo en las instituciones. Es decir, si yo estoy en una ciudad donde hay psiquiatra en una institución y en la otra no, favorecer el trabajo colaborativo literalmente, dar respuesta a la emergencia que tenemos en patologías vinculadas con la salud mental. Y también en ese trabajo colaborativo y atendiendo tanto a fortalecer convenios que ya existen, me imagino que también esto tiene una gran tarea de difusión. Porque, por ejemplo, los programas Ni Silencio ni Tabú, que abarcan lo que es la población adolescente y joven, esos son programas sociales que tratan de captar a los chiquilines que están en época liceal y que tienen sus problemas, inquietudes, vergüenzas, miedos. Y ahí no vamos a algo que tenga que ser medicalizado. Ahí es un tema de poder sentarse, poder hablar, poder abrirse y poder compartir distintas inquietudes. ¿Cómo se mira eso desde lo que es el trabajo colectivo, ¿no? Sí. Para que todos se enteren que están esas posibilidades ahí abiertas. Entraste en una cosa muy práctica de acciones que estamos haciendo. El programa Ni Silencio ni Tabú es una estrategia más de salud mental, de abordaje psicoemocional de jóvenes hasta los 29 años, que muchas veces no se conoce la disponibilidad, pero lo que falta profundizar es la articulación, por ejemplo, con el sistema educativo. En el sistema educativo hay mucha captación de factores de riesgo. ¿Con quiénes se articulan? Ver cómo articula con la salud y cómo articula con Ni Silencio ni Tabú. Ni Silencio ni Tabú, de hecho, está dentro de los fondos que desde Salud Pública también vamos a promover y articular con Ni Silencio ni Tabú a nivel territorial, abriendo nuevos centros en departamentos donde no existen
y también ampliando la cobertura de los que ya existen. Ni Silencio ni Tabú es una estrategia extremadamente valiosa para el abordaje de salud mental de jóvenes. Que la empezó a implementar el INJU. Exacto. Y que también permite que se acerquen distintos colectivos que trabajan con jóvenes para poder derramar lo que es la atención en esa franja etaria, ¿no? Donde las inquietudes a veces quedan tan solapadas y tan desatendidas. Es una estrategia además que contribuye a la autoayuda y justamente a esto de construir comunidad, de construir conexión social y de prevenir otras patologías. Seguramente quienes transiten por estos procesos de atención psicoemocional, cuando sean viejos van a tener menos patologías cardiovasculares, menos cáncer. Exacto. Y menos otras. Ahí suena más duro en aparte medicina. Estamos hablando de depresión, de ansiedad, que no siempre uno termina medicado. Obviamente. Exacto. Fernanda, dígame, me quedé pensando hoy en las diferencias, en cómo se distingue la salud mental entre departamentos. ¿Cuáles son los elementos que conllevan a esa variación? Bueno, en ese sentido es que yo les decía que no sacamos el foco, sino que leímos primero nuestra línea de base de indicadores, porque no teníamos claramente definidos los indicadores de trastornos de la salud mental. Teníamos hilos de suicidio, pero no de otras patologías. Después dimos el paso de decir, bueno, vamos a leerlo por departamentos, por ciudades, por prestadores, para ver cómo prevalecen en cada uno. Y después dijimos, bueno, ¿cuáles son los factores vinculados? Sí, tenemos que ver disponibilidad de recursos humanos, sí, lo tenemos leído y una estrategia para recursos humanos. Disponibilidad de psicofármacos, todo eso está bien. Pero ahí no resolvemos la salud mental poblacional. Fuimos a leer otros indicadores vinculados con la salud mental y que sabemos que son reales, no salud. Disponibilidad de trabajo, de vivienda, de desarrollo humano, y allí vimos los indicadores más vinculados, por ejemplo, con suicidios y con intentos de autoeliminación, pero significativamente alarmante, son el indicador duro de violencia doméstica y de homicidios. En aquellos departamentos donde el indicador es mayor, claramente los intentos de autoeliminación y de suicidio no es sorprendente, pero no lo teníamos leído así. Sí, o sea que el abordaje tiene que ser distinto de acuerdo a cada profesional. O sea, no solo tenemos falta de profesionales en el interior, sino que además tienen que ir preparados para cada zona, por decir algo, ¿no? Y después hay una cosa que sí es vergonzante para todos como sociedad, y son esos espacios que detrás de esos muros no se sabe nada. Me refiero a las casas de salud, conocidas como las casas de salud, LPM, creo que es el nombre técnico, digamos. Pero ahí están pasando cosas muy graves con respecto a la salud mental. ¿Cómo se hace para trasponer esa frontera? Bueno, fue un tema tocado específicamente en los lugares de larga estadía que se denominan, que son muchas veces para adultos mayores, pero también otros colectivos de personas. Muchas veces hay personas con trastornos de su salud mental, y allí el Ministerio está promoviendo o facilitando literalmente que los lugares de larga estadía se habiliten, porque tenemos un gran despliegue territorial de centros de larga estadía no habilitados. Y la habilitación no es una cuestión administrativa, es una cuestión de calidad, de poder ubicarnos y tener un sistema de atención adecuado y de cuidados adecuados. Pero para eso habían muchas barreras, y las hay, muchas barreras entre diferentes instituciones que habilitan estos lugares. Estamos trabajando mucho con MIDES, que es el otro ministerio muy involucrado, tratando de facilitar literalmente con orientación, facilitando trámites y abriendo las puertas de que nosotros no estamos queriendo eliminar lugares, sino mejorar la calidad. Y para eso lo tenemos que tener en vista. Se ha mejorado enormemente en el área metropolitana la cantidad de lugares de larga estadía habilitados, y eso nos permite, por ejemplo, identificar lugares de internación de trastornos por salud mental. Y ahí podemos ir a otro punto que seguramente les genera interrogante, que es los centros monovalentes, los manicomios. Allí también nosotros estamos obligados por ley. Seguramente se apruebe una modificación de la fecha de cierre de la atención monovalente. Es un cambio de la cultura de la atención, más que el cierre edilicio. Uno no puede sectorializar la atención de la salud mental porque justamente es el estigma, es separarnos de lo que es la salud global. La atención monovalente tiene una fecha de cierre literalmente que se proyecta al final del periodo, que pretendemos que sea antes, pero que para uno poder tener
lugares que no sean monovalentes tenemos que darles las prestaciones holísticas que llamamos en medicina, que es, si yo tengo necesidad de una internación aguda por una alteración de mi salud mental, que tenga el abordaje por médicos generales, por rehabilitadores, por fisioterapia, es decir, la atención global de mi salud, que me controlen mis otros aspectos. Al igual que sucede al revés también tenemos que reflexionarlo. Cuando uno está ingresado por un dolor precordial, muchas veces, ¿qué necesitamos? También el abordaje psicológico. Es decir, es la misma mirada de ida y vuelta. Eso lo planteamos realizar en fases, una modificación de la atención monovalente que existe hoy, tanto a nivel público como privado. Que tengamos lugares de internación. Y eso también nos quita el estigma. Nosotros sabemos los nombres, cada uno de nosotros tres sabemos los nombres de los lugares donde se internan hoy en forma monovalente, y ninguno de nosotros quiere decir que estuvo internado en tal lugar, porque también me genera un peso. Esa fecha que mencionabas que se va a cambiar, ¿para cuándo? Es para el cierre, es en la fecha límite, se corre para el final del periodo de gobierno, es como un... asumimos la responsabilidad de que no sea más allá de esa fecha, aspiramos a que sea antes. Porque también se hablaba mucho del ingreso a los centros monovalentes, que estaba cortado justamente porque estaba esa fecha ahí. Exacto. Como espada de Damocles. Porque lo que dice hoy la ley es diciembre del 2025. Exacto. Y sería muy irresponsable de nuestra parte, se podría verse como muy responsable cumplir la ley y decir se cierran, se eliminan. ¿Y qué hacemos con la atención de estas personas en forma adecuada que necesitan? ¿Cuántas personas quedan en los centros monovalentes? Bueno, el censo lo está realizando ACE, pero sobre todo el censo, visualizando cuántas personas hay, ha disminuido el número, pero sobre todo, literalmente que mirando en cada una de esas personas el nivel de dependencia. En muchos casos no requieren ingresos. Ese es el cambio de la atención. Pero para no tener la necesidad del ingreso, yo necesito los otros dispositivos de atención de salud mental. Lo que se llaman las casas de medio camino, los centros de rehabilitación, que ese es el despliegue que nos falta. Por eso decía la responsabilidad. No podemos ser irresponsables y sacar a estas personas de la necesidad que tienen hoy. No es la ideal, es la que tenemos hoy, y nosotros proyectamos darle la otra respuesta en estos años que nos quedan. Estamos hablando de cientos de personas. Sí. Exacto. Doctora, como cierre de este tema, a cuenta de hablar de otros asuntos que tienen que ver con su dirección más adelante, usted decía, hay que desestimular la medicación cuando no es lo recomendable. Pero en otros casos sí, efectivamente, ayuda y mucho, ¿no? Resuelve. El acceso a los medicamentos era también un punto crítico. ¿Cómo estamos ahí? Estamos hablando de ACE, en eso específicamente, y estamos mejor. Los indicadores de ACE han mejorado en cuanto a la accesibilidad a los medicamentos, a la disponibilidad. Disponibilidad, claro. ¿Por qué? Porque había medicamentos en particular, pero básicos, que no estaban disponibles en policlínicas, pero que no estaban disponibles en los centros de tercer nivel, en hospitales, que las personas tenían que trasladarse en la ciudad. Cuando estamos hablando en muchos casos, no necesariamente en todos, en personas con más necesidades. Eso se ha corregido, la disponibilidad y la accesibilidad. Falta igual profundizar en algunos medicamentos en particular que estén disponibles al acceso en todo el país, y en eso se está trabajando también junto con otras instituciones como es el Correo, para que las personas que tienen tratamientos de manera crónica no tengan que estarse trasladando a retirar los medicamentos al lugar de asistencial, sino que puedan acceder, sobre todo a nivel rural. Uh-huh. Bien, bueno, muchas gracias por estos minutos, Fernanda. Quedan algunos asuntos, enfermedades emergentes vinculadas a niños, seguramente podemos tratarlo más adelante, pero hay como un título ahí, ¿no? Porque llamó la atención en estas horas, como, no sé si se llama reemergentes, pero sí algunos brotes de varicela, por ejemplo, están bajo control esos cuadros. Sí, totalmente. Y sobre todo leída las causas. Y las causas ha sido en muchos casos un mal manejo de esos brotes. A veces cuando las enfermedades dejan de ser prevalentes, hay un desentrenamiento. Y de las nuevas generaciones también de profesionales, y de las viejas generaciones también, que lo dejamos de atender. Y en varios de esas condicionantes hubieron malas medidas de prevención. Uh-huh. No necesariamente en todos, pero en el otro grupo la lectura que hicimos es que son personas que no tienen la segunda dosis de la vacuna de la varicela o que no habían cursado la varicela. Entonces no es un aliciente y queremos no tenerla, pero por lo pronto son causas que explican el cambio de comportamiento sin que haya un cambio en el comportamiento de la infección. Uh-huh. Muchas gracias, Fernanda. A ustedes. Muchas gracias.